cálculo de aproximar la función e a la x, con un polinomio de Taylor para poder evaluar e a la x en x igual a 0.01. Entonces, habíamos ideado un proceso iterativo que consistía en ir incrementando el número de términos del polinomio y hasta llegar a detener el proceso cuando entre dos cálculos consecutivos, 2 grados consecutivos de polinomio, nos dé una diferencia en valor absoluto, el error absoluto, menor que la tolerancia. Bien. Entonces habíamos llegado al valor aproximado de e a la 0.01 como 1.01005, correspondiente a un polinomio de segundo grado. Y si revisamos nosotros ese dato con la calculadora o con el propio MATLAB, el resultado que se muestra es 1.01005, o sea, coinciden los 5 primeros decimales, y los restos decimales, bueno, ya los da la doble precisión con que trabaja MATLAB. Entonces es una excelente aproximación para nuestro cálculo de la función exponencial en 0.01. Un comentario adicional que quería hacer sobre el tema del polinomio Taylor es el siguiente. En ingeniería está muy de moda, se ha puesto muy de moda el término análisis no lineal, análisis primer orden, análisis segundo orden. Y vamos a ver qué eso tiene que ver con este desarrollo de funciones en polinomio de Taylor. Si nosotros cortamos el desarrollo de Taylor en el primer grado, entonces decimos que estamos nosotros allí haciendo un análisis lineal o de primer orden. Lineal o de primer orden. Eso es posible hacerlo, o sea, es conveniente hacerlo cuando esta diferencia entre x y x0 es muy pequeña. De modo que el cuadrado de esa diferencia ya sea despreciable. Bien. Si nosotros, en lugar de cortar en el término del primer grado, perdón, cortamos en el término de segundo grado, decimos que estamos realizando un análisis de segundo orden, ya es un análisis no lineal y de segundo orden. Esto es conveniente hacerlo cuando esta diferencia ya no es tan pequeño. Entonces, el cuadrado de esa diferencia, a partir de allí ya el cubo y la cuarta potencia, etcétera, ya serían despreciables. La diferencia debe ser tal entre x y x0 que hasta el cuadrado de esa diferencia es significativo para nosotros en nuestra precisión de cálculo, y potencias terceras, cuartas, quintas, etcétera, ya son despreciables. Entonces aquí es un análisis de segundo orden, no lineal ya, ¿no? Análisis no lineal de segundo orden. Y así sucesivamente podemos, si cortamos en tercer orden, entonces en tercer grado sería tercer orden el análisis. Si cortamos en el cuarto grado sería el cuarto orden el análisis, ¿no? Eso para que ustedes recuerden, porque van a encontrar en algún momento más adelante esa situación, esa jerga de ingeniería. Bien, ahora tenemos un poquito de ejercicio acá. Queremos calcular el polinomio, con polinomio Taylor más bien, el coseno de x para x igual a 0.01. Entonces se elige el x0 bien cercano al 0.01 y donde conocemos el coseno, que es en x0 igual 0. Entonces, estamos eligiendo x0 igual 0 para definir nuestro polinomio Taylor, ¿no? Con x igual 0 y la función coseno de x, construiremos entonces el polinomio Taylor. Sería bueno que en este momento ustedes comiencen a hacer el cálculo del coseno. Les voy a dar unos 10 minutos para que avancen y luego les muestro para ver si coincidimos en lo que están haciendo y lo que yo tengo hecho sobre el coseno.
Ustedes tienen que construir una tablita como esta de acá, ¿no? El grado en la primera columna, el valor del polinomio en el valor x que se pide, y el error en la última columna, ¿no? Entonces comienzan evaluando el coseno en cero, que el x0 es cero, ¿no? El coseno en cero va a dar 1, ese es su primer término, ¿no? Le darían aquí con 1 en grado 0. Y luego fácilmente se continúa, porque para el siguiente término yo necesito derivar el seno y evaluarlo en cero, que es el x0. La derivada del coseno, perdón, la derivada del coseno es menos seno. Menos seno en cero da 0. Entonces ese término de primer grado desaparece. Lo que significa que el valor del polinomio continúa en el valor anterior en 1. Entonces aquí ustedes verían que se repite el 1 aquí. Aquí se va a repetir el 1. Entonces no evalúan el error, porque si evalúan el error allí, va a dar 0, y ustedes dirán 0 es ya menor que 0,0004, 0001, perdón, y entonces pararían y dirían que 1 es la aproximación que están buscando, ¿no? No es así, porque si se repitió el valor anterior es porque el término que se añadió valió 0. Entonces, lo que hay que hacer es no evaluar el error y añadir otro término, pasar al término de segundo grado, ¿no? Entonces ahí tienen que tomar la derivada segunda del coseno, que sería menos coseno, evaluado en 0 da menos 1, entonces, sobre factorial de 2 sería menos 1/2 por x menos x al cuadrado. Hasta ahí ya deberían haber calculado. Entonces lo que le estaba comentando, ¿no? F es coseno, evaluado en 0 da 1, entonces P0 para el primer grado, para el grado 0 más bien, da 1. Coseno 0. Luego, para el polinomio de primer grado, tengo que añadir la derivada, el término con la derivada del coseno, que es menos seno, evaluado en 0 es 0, y entonces P de 1 queda en el P de 0 nomás, que es 1, repitió el 1 acá. No evalúa el error, ¿por qué? Porque el término que se debió, que se añadió más bien fue 0. Entonces lo que hago es pasar al siguiente término, paso al siguiente grado. Y para el siguiente grado, yo necesito la derivada segunda del coseno, que viene a ser igual a la derivada de la derivada primera del coseno, ¿no? O sea, la derivada de menos seno. La derivada de menos seno es menos coseno. Evaluado en 0, esto va a dar 1/2. Menos coseno en ser 1 con el factorial de 2 del término segundo grado, queda 1/2 por la diferencia entre el 0.01, que es donde estoy evaluando, y 0 al cuadrado. Sumado da 0.99995. Llego aquí evalúo el error entre el último y el anterior y me da menor que la tolerancia. Entonces ahí detengo el proceso. Detengo el proceso y afirmo que esta es la aproximación con Taylor hasta el segundo orden. Y verificando con la calculadora o el MATLAB, veo que hay una correspondencia, hay una coincidencia en esos 5 primeros dígitos, ¿no? Entonces, incluso los demás, porque aquí se asume que si no hay, porque son 0, y aquí hay 3 ceros. Entonces, una excelente aproximación del coseno con apenas
el segundo grado de polinomio de Taylor, ¿no? Y eso es porque 0.01 está muy próximo de 0. Bien, ese es el asunto. No hay ningún problema, ninguna dificultad realmente en trabajar con el polinomio de Taylor. Entonces, veamos otra aplicación. Les dejo como ejercicio que hagan el cálculo de f en 0.01 también, de la función seno de x, con x0 nuevamente 0 y tolerancia 0.0001. Eso como práctica. Ahora veamos otra aplicación que tenemos para el polinomio de Taylor. Tenemos una ecuación diferencial acá. T de x representa la distribución de temperatura, la función de la temperatura, variando entre 0 y 1. El dominio es 0,1, que representa la longitud de ese segmento, representa la longitud de un filamento. Entonces, sabemos que la variación de temperatura tiene su derivada segunda igual a una función de x, que sería nuestra fuente de calor. Bien, en este caso la fuente de calor tiene una expresión analítica, una fórmula igual a x más 1, o sea, un polinomio en primer grado, ¿no? Entonces noten ustedes que la propia ecuación diferencial nos está dando la derivada segunda de t. La derivada segunda de t es x más 1. Si yo derivo esta ecuación miembro a miembro, voy a obtener la derivada tercera de t, que va a ser igual a 1, constante, ¿no? Y si derivo de nuevo, aparece la derivada cuarta ya igual a 0. Y de ahí adelante, desde la cuarta derivada en adelante, todas las derivadas son 0. Entonces, claramente, nuestro polinomio de Taylor solo puede contener los polinomios, o debe ser más bien un polinomio de grado 3. De grado 3. Entonces, fíjense, nuestro polinomio sería así: t en 0 más la primera derivada de t en 0 por x menos x0, como estamos evaluando en 0, que da x nomás, más 1 sobre factorial de 2 por la derivada segunda de t respecto a x2 veces evaluada en 0, más por x cuadrado, ¿no? Más la derivada tercera de t sobre factorial de 3, que es 6, evaluada en 0 por x al cubo. Ya los demás términos del polinomio son todos 0. Entonces aquí, ¿qué es lo que conocemos y qué desconocemos? Veamos. Tenemos como dato que t en 0 es 2. Es una condición de borde, ¿no? En el inicio del dominio. T en 0 es 2. Entonces esto es conocido. La derivada de t respecto a x, evaluada en el origen del intervalo, no la conocemos. Esta es desconocida, esa derivada es desconocida. Lo que sí conocemos, además de t en 0, es t en 1, que vale 4. T en 1 vale 4. La derivada segunda de t también la conocemos, porque está dada aquí. La derivada segunda de t por la propia ecuación diferencial es igual a x más 1. Entonces es una función conocida ya. Y cuando la evalúe en 0, va a quedar 1. Entonces esta derivada segunda de t evaluada en 0 va a ser 1. Esto va a quedar 1 medio por x al cuadrado. Y la derivada tercera, obviamente la conocemos porque es la derivada de la derivada segunda. Y eso es igual a 1. Entonces, esto de acá va a ser 1 sobre c, queda 1 sexto por x al cubo, ¿no? Entonces aquí está escrito eso. El polinomio tiene una sola incógnita, que es la derivada de la temperatura respecto a x evaluada en c. Y se escribe como 2 más esa derivada por x más 1 medio por x cuadrado más 1 sexto por x al cubo. Y entonces ahí que aplicamos la otra condición. P en el extremo derecho, en el otro punto del contorno de nuestro filamento, vale 4. Entonces, si yo evalúo t en 1, me va a dar 2 más la derivada de t respecto a x en 0, que es incógnita, por 1, más 1 medio por 1 al cuadrado, más 1 sexto por 1 al cubo, y eso es igual a 4. Entonces aquí lo igual. Eso igual a 4. Y de ahí despejo la derivada de t respecto a x evaluada en 0. Y entonces me da 4 tercios. Conozco ya esa derivada y está el polinomio, que viene a ser la función t de x exacta. En este caso exacta porque la fuente de calor era una ecuación polinomial de primer grado.
Y t de x es igual entonces a 2 más 4 tercios por x más un medio por x al cuadrado más un sexto por x al cubo. Bien, para los civiles, ustedes tienen este problemita acá. Una viga simplemente apoyada con un momento aplicado en el extremo derecho, valor m0. Saben que la ecuación de la elástica, la de la segunda de B, la deformada de nuestra viga, es igual a menos el momento sobre O por E, menos el momento simplemente sobre E por I. Aquí estamos asumiendo E por I por simplicidad igual a 1. E por I igual a 1, entonces no se escribió. Y el momento lo calculamos acá de informática para que tengan la ecuación diferencial completa. Los de civil obviamente pueden calcular esta ecuación de momento que sería menos m0 sobre L por X. Bien, el gráfico de la función que estamos buscando, b de x, es una cosa así. Una cosa así, esa es la función b de x, cuya derivada segunda es igual a esto de acá. Y entonces b en 0, la condición de contorno, ¿no? Por el apoyo, b en 0 va a ser igual a 0, y b en L va a ser igual también a 0. Entonces, con esas condiciones de contorno, ustedes pueden aplicar el polinomio de Taylor también, porque la derivada segunda ya es lineal en X, quiere decir que la derivada tercera ya es constante. La de civil saben que la derivada tercera se vincula con la fuerza cortante. Y por lo tanto, después de la derivada tercera, todo lo demás es 0. Entonces, tenemos nosotros, como en el caso anterior, que el momento deberá escribirse como un polinomio de Taylor hasta el tercer grado. Y de ahí ustedes calculan los coeficientes y obtienen la solución. Se los dejo también como tarea. Bien, aquí acabamos con el tema 1. Entonces, siguiente tema. Ecuaciones no lineales. Veamos las ecuaciones no lineales. Para hablar de ecuaciones no lineales en una sola variable, lo que vamos a trabajar, definamos primero lo que es una ecuación lineal, porque no lineal significa todo lo que no sea lineal. Entonces, la ecuación lineal general es del tipo AX más B igual a 0. Donde A y B son dos números reales. Estamos trabajando con coeficientes reales acá. No nos vamos a meter con los números complejos. Sabemos que una ecuación lineal del álgebra lineal, ustedes ya conocen, que hay tres opciones relativas a su solución. Puede tener solución única, puede tener infinitas soluciones y puede no tener ninguna solución, ¿no? La ecuación lineal tiene solución única en el caso de que A sea diferente de 0. Y entonces X se toma como B menos A, la raíz de la ecuación. Muy fácil de calcular. Tener infinitas soluciones tendrá más bien infinitas soluciones la ecuación cuando A valga 0 y B también valga 0. Y entonces en ese caso tendríamos 0 por X más 0 igual a 0, eso va a ser una identidad y vale para cualquier X. Entonces hay infinitas, cualquier número real sería solución en ese caso. No va a tener solución nuestra ecuación lineal si A es igual a 0 y B es diferente de 0, porque entonces sería 0 más B igual a 0, con B diferente de 0, significaría eso que un número diferente de 0 igual a 0 no se va a cumplir para ningún X. No habría solución, un sistema incompatible para ese caso, ¿no? Entonces, el análisis de una ecuación lineal es elemental, no requiere mayor trabajo. Por el contrario, las ecuaciones no lineales que simplemente digamos son aquellas ecuaciones que no tienen este formato ax más b igual 0. Por ejemplo, podemos tener ax cuadrado más bx más c igual 0. Esa es una ecuación cuadrática, no es lineal.
podemos tener una ecuación trigonométrica, seno de x al cuadrado más x por coseno de x más c igual a 0, etc. Siempre vamos a escribir nuestras ecuaciones desplazando todos los términos al lado izquierdo y dejando solo el cero en el lado derecho. De modo que la expresión del lado izquierdo de manera genérica para una ecuación no lineal la escribiremos como f de x. Entonces nuestra ecuación general no lineal va a ser f de x igual a 0. Estamos interesados en el cálculo de las raíces de las ecuaciones no lineales, porque como tenemos el problema de que una ecuación una ecuación no lineal, al igual que la lineal, puede tener la situación de no tener solución, no haber raíces, puede no haber raíces, pueden haber infinitas raíces o soluciones, y puede haber también raíz única o solución única, solo que no es fácil calcularlo. Ahí está la gran diferencia con la ecuación lineal, cómo calculamos esa raíz. Entonces, si yo estoy interesado en el cálculo de todas las raíces de una ecuación no lineal f de x igual a 0, el primer paso sería realizar una acotación de las raíces, que consiste en establecer dos números, un número extremo por la izquierda, que lo llamaríamos cota inferior de las raíces, y un número real por el lado derecho, positivo, no necesariamente positivo, simplemente por el lado derecho de la cota inferior, y que estemos seguros nosotros que el intervalo definido por esos dos extremos esté en todas las raíces contenidas allí, y fuera de ese intervalo no haya ninguna raíz. Entonces, para visualizar eso necesitamos un gráfico en un dominio amplio de nuestra ecuación f de x. La expresión f de x la graficamos y ahí nosotros podemos visualizar como intersección del gráfico con el eje x los puntos que son raíces. Entonces, tomando un poco a la izquierda del valor de raíz más hacia el extremo izquierdo, tendríamos la cota inferior. Y tomando un poco a la derecha de la raíz más al extremo derecho, tenemos la cota superior, tenemos el intervalo. Y ya sabemos que fuera de ese intervalo, por la manera en que está el gráfico, no vamos a tener más raíces. Bien, rara vez si uno quiere calcular todas las raíces de una ecuación, normalmente tenemos un dominio bien determinado y normalmente relativamente pequeño donde nos interesan las raíces. Entonces, este asunto es más teórico que práctico. Ahora, lo que sí es importante es la separación de las raíces. Una vez que hemos acotado las raíces, nosotros debemos aislar cada raíz, una sola raíz, dentro de un pequeño intervalo. Ahora, los intervalos de acotación son pequeños. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos un teorema que nos ayuda muchísimo, que es el teorema de Bolzano en cálculo, que afirma lo siguiente: si G es una función continua en el intervalo de A a B, sea más bien, no, sea G una función continua en el intervalo de A a B, si el producto G de A por G de B es menor que 0, entonces en ese intervalo existe por lo menos una raíz de G. Bueno, lo que dice en otras palabras Bolzano es que si G de A es, por ejemplo, positivo como está acá, y G de B es negativo como está acá, entonces obviamente si la función es continua, para pasar de A a B de positiva a negativa, ha tenido que pasar por 0 dentro del intervalo. Es clara la situación, ¿no? Al revés también, si fuese G de A negativo y G de B positivo, para pasar de negativa a positiva la función debe cortar al eje en algún punto dentro del intervalo, y eso es una raíz, ¿no? El cambio de signo lo vemos en este producto. De manera algebraica, siempre que yo multiplique G de A por G de B y me dé menor que 0, significa que G de A y G de B tienen signo distinto, uno positivo y el otro negativo. Bien, aplicando entonces este teorema, nosotros podemos ir calculando valores de G hasta encontrar cambio de signo y de esa manera encerrar raíz por raíz. El otro teorema que a veces se aplica, pero este ya no tiene mayor incidencia, podemos ver por qué, es el teorema de Rolle, en cálculo también de haber visto ustedes este teorema. Sea G una función derivable en intervalo abierto de A a B,
y además de modo que tenga dos raíces conocidas. G de R1 es igual a G de R2 igual a 0. Entonces aquí hay un errorcito en el PDF, no es A y B el intervalo abierto, acá es R1, R2. Estamos considerando el intervalo entre las raíces R1 y R2. Entonces cuando lo impriman corrigen R1 a R2 el intervalo abierto. Entonces, si la función parte de 0, es derivable, por lo tanto es continua, ¿no? Y llega a 0, entonces la única opción es que crezca a un máximo y vuelva a 0, ¿no? Y también está la opción de que disminuya a un mínimo y vuelva a 0. En cualquier caso, en el interior del intervalo de R1 a R2 va a existir un punto C intermedio donde la derivada de G evaluada en C sea igual a 0, ¿no? Sea igual a 0 la tangente horizontal, pues ya se trata de un máximo o de un mínimo. Entonces, con ese criterio uno puede tomar este punto C como un punto que separa la raíz R1 de la raíz R2. El problema es que C vendría a ser una raíz de la derivada. Y en general, la derivada de una f de x que determina una ecuación no lineal va a tener una expresión mucho más compleja que la ecuación original f de x. Entonces esto se utiliza solo cuando la derivada nos da una función sencilla y donde uno puede fácilmente calcular las raíces, ¿no? Por ejemplo, una ecuación cuadrática, su derivada da lineal, entonces yo puedo fácilmente calcular la raíz de una ecuación lineal. Bien. Y último paso, una vez que ya tenemos aisladas las raíces separadas en pequeños subintervalos, es el cálculo ahora de las raíces con una cierta precisión, con una cierta exactitud. Los métodos que vamos a utilizar ya para el cálculo aproximado de las raíces son de dos tipos. Los métodos de intervalo o cerrados y los métodos abiertos o de punto o puntos iniciales. Los métodos de intervalo mantienen a la raíz dentro de un intervalo. Lo que se hace es cerrar el intervalo en torno a la raíz. Se actualiza en cada paso iterativo, porque es un proceso iterativo esto. Se va cerrando, se va actualizando el intervalo, volviéndolo cada vez más pequeño, hasta que cualquiera de los dos extremos sea ya una aproximación dentro de una tolerancia que nos dé de nuestra raíz. Mientras que los métodos abiertos no necesitan un intervalo, ellos simplemente requieren de un punto o algunos puntos cercanos a la raíz. Ahora, los métodos intervalos cerrados tienen la ventaja de que siempre van a calcular la raíz porque no la pierden, la tienen encerrada dentro de un intervalo, no hay cómo perder a la raíz. Mientras que el actualizar permanentemente cada paso iterativo, el intervalo, lento. Los métodos de intervalo entonces son lentos, pero son seguros. Los métodos abiertos, por el contrario, como no tienen cerrada la raíz dentro de ningún intervalo, entonces resulta que pueden perder a la raíz, Entonces son inseguros, pero son rápidos porque no tienen que actualizar ningún intervalo, hay mucho menos operaciones que se realizan, entonces son mucho más rápidos que los métodos cerrados. Ambas familias de métodos utilizan fórmulas iterativas, como estaba indicando, que es propia de cada método. Hay una fórmula iterativa que es lo que caracteriza a un método en particular. La fórmula iterativa es como una caja negra donde entra una aproximación K y sale una aproximación K más 1 de la fórmula, ¿no? Así trabaja. Es como una fábrica de nuevas aproximaciones. Y nosotros asumimos porque no lo sabemos, que esta secuencia de aproximaciones tiende a la raíz. Y además, asumiremos también que entre cada par de valores consecutivos que vamos obteniendo, a medida que nos acercamos a la raíz, la separación entre cada valor de aproximación consecutiva también tiende a 0. Entonces, podemos evaluar, como en el caso del polinomio entero, el error no
exacto de la raíz que no conocemos, sino con el último valor calculado de aproximación y el anterior. O sea, el valor absoluto de x k más 1 menos el x sub k, término absoluto de eso, nos daría una medida del error. Y cuando ese error sea menor que una tolerancia que está tomada suficientemente pequeña en función de la precisión que queremos para el cálculo, ahí detendremos el proceso y en la última aproximación sería considerada la raíz. Aproximada, obviamente. Pero aquí, obviamente, la práctica de esa secuencia de aproximaciones puede no ser convergente y entonces el método falla, ¿no? Sobre todo esto puede suceder en los métodos, eh, de, de puntos iniciales o abiertos. También puede pasar en los métodos de intervalo cerrado, cuando hay una discontinuidad de la función en el intervalo donde estamos trabajando. Discontinuidades son un problema siempre. Bien, métodos de intervalo. Aquí vamos con el primer método, el método de la bisección. El método de la bisección es un método elemental, el más sencillo y uno de los más útiles cuando la cosa se complica, porque es elemental el método. Entonces, cuando la ecuación es muy complicada, es mejor utilizar el método más simple, que es el método de la disección. La fórmula interactiva nos dice que la siguiente aproximación K más 1 a la aproximación K se va a tomar como la mitad del intervalo correspondiente a la iteración anterior K. Entonces comenzamos nosotros con un intervalo A0, B0, y la primera iteración, fíjense acá, es simplemente tomar el punto medio de ese intervalo A0 a B0, que va a ser A0 más B0 sobre 2. Esa es la primera aproximación. Entonces, una vez que calculamos ese punto, deberemos evaluar el valor de nuestra f en ese punto x1 y sobre todo el signo. Nos interesa el signo de f de x1 para saber si la raíz quedó entre el A0 y el x1 o el x1 y el b0. La raíz va a quedar del lado donde haya cambio de signo. Si, por ejemplo, como está aquí el dibujo, en x1 la función da valor negativo y en b0 da valor positivo, entonces la raíz está entre x1 y el b0. De modo que el nuevo a1 va a ser el x1 y el nuevo b0 va a ser, el nuevo b1, perdón, va a ser igual al b0. ¿Ya? Entonces uno busca el cambio de signo para determinar cuál es el intervalo que corresponde, que encierra raíz, porque cuando partimos al medio hay dos subintervalos y la raíz tiene que estar en uno de los dos. Entonces eso es lo que hay que determinar, si el intervalo va a ser del A0 al X1 o si va a ser del X1 al B0. En este caso, el dibujo nos muestra claramente que la raíz está entre A0 y, perdón, entre X1 y B0, ¿no? Ahí está el corte, entre X1 y B0. ¿Y qué fue lo que sucedió acá? Lo que vamos a hacer en un programita es que F en X1 dio negativo y F en B0 dio positivo. Y eso es cambio de signo al pasar del punto X1 al punto B0. Y entonces sabemos que ahí adentro está la raíz. Y elegimos el intervalo nuevo, A1 igual a X1 y B1 igual a B0. De esa manera continuamos hasta llegar a una iteración XK más 1 con un intervalo actualizado de la iteración anterior K, y el XK más 1 es el punto medio de ese intervalo actualizado en la iteración K, ¿no? Y continuamos hasta que entre dos valores de aproximación consecutiva el error absoluto es menor que la tolerancia, ¿no? Ese es un procedimiento elemental entonces de la disección. Aquí está justamente lo que comentaba, bien detallado. Bueno, resulta que tenemos, aquí pueden leerlo con calma, esto hay una formulita
para calcular el número de iteraciones. Este es el único método que tiene una formulita para calcular el número de iteraciones que requiere, el número de iteraciones que requiere para llegar a alcanzar nuestra raíz con la tolerancia que especificamos. Esa fórmula dice que el número va a ser el logaritmo natural de B0 menos A0, que es el intervalo inicial, menos el logaritmo de la tolerancia sobre el logaritmo de 2. Bien. Y aquí está el primer ejemplo. X cuadrado menos 2 igual a 0. Estamos con una ecuación cuadrática. Evidentemente lo que estoy buscando, entre 1 y 2 busco la raíz, y entonces quiere decir que estoy buscando la raíz positiva de 2. Bien, yo sé que eso es 1.41, 42, etc., ¿no? La raíz de 2. Entonces veamos cómo procedemos. El intervalo inicial de 1 a 2. Entonces reemplazo el 1 en f. Fíjense que f de x es x cuadrado menos 2, ¿no? Entonces f en 1 va a dar 1 menos 2 menos 1, negativo. Y f en 2 va a dar 4 menos 2, 2 positivo. Entonces hay cambio de signo entre 1 y 2. Yo sé que está bien elegido el intervalo, entonces está encerrando a la raíz. Bien, la tolerancia es 10 a la menos 4, ¿no? Entonces el punto al medio entre 1 y 2 es 1 más 2 sobre 2, 3 sobre 2, 1.5. Aquí viene el 1.5, ¿no? Entonces evaluamos en 1.5 f, y aquí no lo coloqué el signo, pero obviamente dio positivo porque se quedó por el lado derecho. La raíz quedó entonces entre el 1, donde la función da negativo, f, y el 1.5, donde entonces dio positivo. Si lo reemplazo x por 1.5 en f, me va a dar un valor positivo. Entonces la raíz está entre 1 y 1.5. Entonces ese es el nuevo intervalo. Con el nuevo intervalo, el nuevo a y el nuevo b, yo tomo el punto al medio. El punto al medio sería 1 más 1.5 sobre 2, queda 1.25. Están los puntos al medio, son los x. 1.25, ¿no? Entonces, ahora evalúo yo en 1.25 dentro de f y me da negativo. Y como en 1.5 era positivo, el nuevo intervalo va a ser de 1.25 a 1.5, siempre donde hay cambio de signo. Y el punto al medio, que va a ser 1.25 más 1.5 sobre 2, me da 1.375. Si reemplazo 1.375, me da negativo. Entonces aquí se va al lado izquierdo y en el lado derecho se queda el 1.5. Y así continúa. Fíjense, es muy simple, ¿no? Muy simple el método. Pueden ustedes volverlo a hacer, este trabajo, para que se familiaricen bien con el método. Y como se nos está acabando la próxima clase, el que no pueda llegar a este resultado, pregunta para que